una rebaja de las retenciones a a las economías regionales a tasa cero. ¿Qué tiene que ver esto, Santiago, una cosa con la otra? ¿Y qué puede esperar el productor regional, en todo caso, de nuestros productores de estas medidas? A ver, yo creo que es una de las mejores noticias con las cuales pudimos haber empezado el año. Nosotros, particularmente en la provincia y en la región patagónica, hemos visto cómo muchas de esas actividades se vieron muy resentidas. Estuvimos trabajando a lo largo de del último cuatrimestre, te diría, junto al senador Martín Doñate, con Luis Basterra, con el ministro de Agricultura, en lo que se necesitaba en Patagonia, o por lo menos cuáles eran lo- las producciones que necesitaban este tipo de retenciones en cero. La verdad que hemos logrado que tanto ovino como caprino, como los carne porcina, como todo lo que tenga que ver con frutas de carozo, como la miel, como muchas actividades que se dan en la provincia y en la región patagónica, Ujú. hoy La fruta fina quedan, la también, fruta ¿no? fina quedan absolutamente exenta de retenciones. Eso va a dar un dinamismo a esas economías regionales, que era lo que estábamos buscando. Y justamente tiene que ver la relación que vos planteabas recién respecto al maíz. A ver, no es ni más ni menos que cumplir con lo que también plantea Alberto Fernández desde una campaña, empezar por aquellos que habían estado sufriendo o padeciendo determinadas medidas económicas o falta de producción en los últimos años, poder apuntalar a ellos para después poder llegar a todos. Respecto a lo de... Ahora, a- ¿por qué el maíz? bueno, ¿A qué se destina el maíz que no se exporta? Bueno, justamente tiene que ver con eso, digo, no se está prohibiendo la exportación definitiva del maíz, sino hasta el mes de marzo. Lo que nosotros necesitamos es abastecer el mercado interno. Si nosotros abastecemos el mercado interno, vamos a tener mucho mejor precio en el maíz, justamente para trabajar con los alimentos balanceados que hoy se utilizan para el filot de novillo, de ternero, o para los chanchos, o para todo lo que tenga que ver Ujú. con la canasta básica nuestra, que en definitiva va a haber marcado ese precio en la góndola. Lo que nosotros necesitamos es abastecer primero a los argentinos y a las argentinas de nuestra materia prima, porque necesitamos empezar a controlar, a intervenir en los precios que hoy estamos teniendo justamente en los supermercados, digo, Ujú. en la góndola. Hoy no podemos estar pagando un kilo de carne 750 pesos, 600 pesos, 800 pesos, depende de la zona donde se viva. Digo, hay mucha gente que gana 30.000, 40.000, 50.000 pesos y básicamente está dentro de una franja muy sensible, muy vulnerable. Entonces necesitamos empezar a trabajar para producir mucho más por un lado, que los empresarios y las pymes sigan ganando, pero además que eso se vea reflejado en el bolsillo de cada trabajador y cada trabajadora. Ujú. Y en el tema de las retenciones a la economía regionales, ¿va acompañado esto de alguna actividad que permita precisamente aliente a la exportación? Sí, por supuesto. A ver, esto es una medida, digamos, respecto a las retenciones, pero la cantidad de programas que hoy tiene, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de la Nación es enorme. Y nosotros, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de trabajar y que ya están los fondos en la provincia y que muchos de esos fondos hoy ya tienen los productores respecto a lo que nos había pasado con la tucura en Cusamen y la zona, en la meseta, pero además también con todo lo que fue la emergencia climática. Digo, hay muchísimo de todo eso que hoy ya lo tienen los productores, pero además ahora necesitamos ir por nueva maquinaria, necesitamos ir por nuevas pasturas, necesitamos empezar a generar riquezas en otras zonas de la provincia, digamos, que no sean a las que estamos acostumbrados. Justamente diversificar la economía y darle la posibilidad a esos pequeños y medianos productores. Después están los productores que son mucho más importantes, mucho más grandes, que se discute de otra manera con ellos, porque ellos también son los formadores de precios, y ahí es donde aparece la soja, aparece la pesca, digo, empiezan a aparecer otros productos que vieron su producto siempre en alza y que en los últimos años no han perdido. No digo que no se hayan visto complicados en algún momento, digo que no han perdido como le tocó perder a otras economías regionales. Ujú. Por último, Santiago, referido esto a la cuestión política del gobierno, a esta alianza que de alguna manera compone el Frente de Todos, suele decirse que hay siempre un roce interno y se interpreta de diversas maneras la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Vos sos un hombre muy cercano
a Máximo Kirchner, por lo tanto también de lo que es el kirchnerismo. ¿Cómo ves esta relación? Porque se habla del doble comando, hay quienes quieren ver precisamente un doble comando, hay quienes quieren ver una sumisión de Alberto Fernández a los mandatos de Cristina, o que ven una intentona de la cámpora, del kirchnerismo, por apropiarse de los principales resortes del gobierno de Alberto Fernández. No, a ver, yo creo que la relación entre Alberto y Cristina goza de muy buena salud. Bienvenida a las tensiones, si las hay siempre, digo, esto es política, digo, no es estar jugando al dominó, las tensiones existen, no entre ellos dos, existen en todo el arco político y permanentemente. Pero no, yo creo que eso está inducido desde algunos sectores donde quieren enfrentar particularmente tanto a Alberto como a Cristina, y no van a tener resultado en eso, porque Alberto es nuestro y Cristina es nuestra, y cuando hablo de nuestro, es de un espacio político que se conformó y que está creciendo. Y la verdad que es un espacio político que se conforma madurando muchísimas cuestiones respecto a cómo es representar, pero además cuál es la Argentina que queremos. Nosotros tenemos muy claro que, con muchísimos defectos, ¿sí?, habíamos construido una Argentina que era más justa, más equitativa, donde el trabajo estaba presente, donde se abrazaba permanentemente a los sectores más vulnerables, y no hay empresario grande, ni mediano, ni chico que te diga que en esos años perdió. La verdad es que no hay empresario que te pueda decir eso. Ahora, el gobierno de Mauricio Macri y cada uno de sus integrantes no tienen una sola política pública que puedan defender. Ahí es donde la Argentina no puede volver nunca más. Entonces, me parece que esta conformación justamente lo que tratan de hacer es de debilitarla, digamos, para que puedan volver algunos sectores. Eso no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que seguir trabajando, discutiendo, con relaciones tensas o menos tensas, pero lo único que no van a poder romper es la unidad que se consiga. Bueno, ya la última, el último tema tiene que ver con algo que se está preparando ahora en este receso, que es el armado de toda esta discusión, el proyecto de reforma judicial. Algo que está incomodando o inquietando a muchos sectores del poder en Argentina. En 2 minutos te animás a contarme cómo lo ves y cuál va a ser el rol de cada uno de estos integrantes de esta alianza del Frente de Todos. A ver, reforma judicial es algo que venimos planteando desde hace mucho tiempo. Este año trabajó muchísimo la comisión que se conformó para generar los puntos donde se tendría que reformar la justicia. Nosotros vamos en búsqueda de una justicia independiente, pero cuando hablo independiente no hablo solamente independiente del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Estoy hablando de que sea independiente del Poder Real. El poder real está muy concentrado en muy pocas personas en la República Argentina, y hoy vemos que la Suprema Corte de Justicia, pero además todo lo que está concentrado, o la mayoría de lo que está concentrado, particularmente hoy en Comodoro Pi y algunos otros juzgados y fiscalías federales y defensorías federales, básicamente tienen una respuesta inmediata a lo que es ese poder real. Necesitamos la democratización de la justicia, necesitamos una justicia que también sea para todos, ¿sí?, y todas. A lo que reciben, me parece que a los que reciben el mensaje a través de otros medios, ¿no?, que dicen, bueno, Cristina está acomodando jueces para seguir impune. Sí, son como los que dijeron que hoy la cámpora, ¿cómo es?, desfrizó las 400 dosis en Olavarría. Digo, dicen, todo el tiempo dicen, digo, pero todo es culpa de Cristina, todo es culpa del propio espacio político. Digo, la verdad es que no. La verdad es que trabajamos y hay cuestiones que están muy a la luz. Digo, no tiene que ver con la profesión, pero sí con el medio de comunicación muchas veces, que algunos tratan de velar la realidad para que no se pueda ver. Velaron tanto la realidad que le habían hecho creer a los argentinos y a la Argentina que estaban incómodos y que no estaban bien. Hoy estamos sufriendo esas consecuencias. No es culpa del pueblo, digo, pero los formadores de opinión y el mensaje permanente como gota de agua que cae claramente hace daño. Necesitamos no solo una justicia independiente, necesitamos un poder ejecutivo independiente, un poder legislativo independiente, pero además también necesitamos la democratización de los medios hegemónicos de comunicación. Santiago, gracias por tu presencia esta noche aquí en Panorama 4. Un gran abrazo a todos los